nos guía al arrepentimiento. De muchos grupos religiosos siempre están predicando acerca del juicio de Dios, de condenación, de muerte. Eso es lo que muchas predicaciones, incluso evangélicas, de ministros, ¿no?, hablan acerca de que va a venir un juicio de parte de Dios sobre el hombre. Tiene un encuentro con Pedro. Este hombre era, según las escrituras, lo describe como un hombre corpulento, fuerte. Este hombre fue quebrantado. Este hombre fue transformado por Jesucristo, a tal punto que él dijo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Qué es lo que lo llevó a Pedro a expresar estas palabras ante el Señor Jesús? ¿Fueron su bondad o su arrepentimiento en él? Pero según las escrituras vemos por contexto que Jesús primero lo bendice a Pedro con abundancia. Dice que abundancia de peces. Fue una pesca milagrosa, que se rompían las redes y empezaron, dice, a llenar la barca, y la barca llegó a tal punto de saturarse que empezó incluso a hundirse, ¿no? Y es ahí donde Pedro dice: apártate, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces fue la bondad de Dios la que lo condujo a Pedro a este arrepentimiento, ¿no? Y no fue el arrepentimiento que lo llevó a Pedro a ser transformado en él. En el griego, la palabra arrepentimiento significa cambio de opinión, o cambio en la manera de pensar, o cambio de mentalidad. Eso es lo que significa arrepentimiento. Usted puede estar escuchando estos momentos la palabra de Dios, el evangelio de Dios, y está siendo transformado, está siendo cambiado su opinión. Amén. ¿Qué está siendo cambiado? Su opinión. Entonces está en un estado de arrepentimiento, porque está escuchando ¿qué cosa? La palabra de Dios. Está cambiando ¿qué cosa? Está cambiando su manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Entonces, cuando Juan el Bautista le dijo estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, estaba diciéndole a los judíos, les estaba diciendo que cambien de opinión, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no?, en la persona de Jesucristo. Entonces, todo aquel que muestra arrepentimiento está siendo ¿qué cosa? Cambiado en su manera de pensar. Algunos han asociado la palabra arrepentimiento con lamento, con tristeza, pero en el griego no significa eso. En el griego significa un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio de opinión. Tenemos que arrepentirnos de las obras muertas. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De obras muertas. No habla de que tenemos que arrepentirnos del pecado.
en el nuevo pacto no se hace mención de un arrepentimiento de pecado. ¿Y por qué no se habla de un arrepentimiento de pecado? Porque hemos hablado en el servicio anterior que la sangre de Jesús, dice, nos limpia de todo pecado. Es denota una acción, hemos dicho, la palabra limpiar denota una acción presente y continua. O sea, Dios está siempre, ¿qué cosa? Limpiándonos de pecado. Entonces no podríamos hablar, ¿qué cosa? De arrepentimiento de pecado. Lo que sí habla la carta de Hebreos es que debemos arrepentirnos de las obras muertas. ¿Y qué son las obras muertas? Son las acciones buenas que los hombres hacen para ser justos delante de Dios. Esos son, ¿qué cosa? Las obras muertas. Un creyente puede estar ministrando su servicio al Señor, puede estar orando, puede estar ayunando, pero esas obras no lo hacen a él, ¿qué cosa? Justo delante de Dios. Él no muestra este servicio para que Dios le pueda impartir su justicia a este creyente. Amén. No hacemos esas cosas para que Dios nos pueda declarar a nosotros justos ante sus ojos. Entonces, lo que sí habla la carta de Hebreos es que debemos arrepentirnos de esas obras muertas. Hemos dicho que son obras, ¿qué cosas? Son buenas esas obras, pero esas obras no nos hacen a nosotros, ¿qué cosas? Justos delante de Él. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 23, habla acerca de un joven rico. Este joven rico se acercó al Señor Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Este joven le dijo al Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta, ¿no? Pero buena pregunta que lo puso a este hombre dentro de la ley. Hemos ahorita aprendido el texto que dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, lo que demanda la ley era del hombre. ¿Qué demandaba del hombre? Hacer. Siempre la ley lo ponía en una obligación al hombre, en lo que él tenía que hacer. ¿Para quién? Para Dios. Pero la vida cristiana no consiste o no se basa en lo que tú hagas o no hagas para Dios. La vida cristiana, estamos diciendo, tiene que ver, ¿qué cosa? Con una relación. Y en esa relación vemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros ahí a través de su sacrificio. Entonces, cuando este joven rico le dijo a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre se estaba poniendo en una religión, se estaba poniendo bajo la ley de Moisés. Le estaba diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué haré? Estaba mostrando, realmente este joven estaba mostrando que él era capaz, que él podía, ¿qué cosa? Cumplir la ley.
estaba presumiendo de guardar la ley, ¿no? Porque le dijo, ¿qué es lo que puedo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús hubiese sido para este joven, cree en mí y heredarás la vida eterna. Pero lo que hace Jesús es a este joven rico, como vino presumiendo de que podía guardar la ley, lo que Jesús hace es darle la ley a este joven. Le dice, no cometerás qué cosa, adulterio, no matarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Estas cosas estaban ¿dónde? ¿Estaban en el nuevo pacto o estaban en la ley? La ley. Estaban en la ley de Moisés. O sea, cuando una persona se presume de guardar la ley, lo que Jesús hace es, ¿qué cosa? Darle, ¿qué cosa? La ley. Entonces, por eso es que algunos dicen, pero si Jesús le está dando la ley, es porque Jesús está ratificando que la ley está vigente, pero la ley no estaba vigente, sino que este joven dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, le dijo, todo eso yo lo he guardado desde muy joven. Y Jesús le dijo, pero una cosa te falta. Una cosa te falta. Este joven, ¿sabe qué? Había puesto su amor, ¿dónde? En sus riquezas, en su dinero, había puesto su amor. Y estaba quebrantando, ¿qué cosa? El primer mandamiento que estaba en la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Por eso es que Jesús le dice, una cosa te falta. Claro, Jesús no se lo mencionó que era este primer mandamiento, pero él estaba quebrantando, ¿qué cosa? Ese mandamiento. Y el texto dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Él tenía que cumplir todas las cosas que estaban escritas en el libro de la ley. Algunos han rebajado la ley hasta un lugar donde ellos pueden cumplirla. Muchos habían rebajado la ley hasta el lugar donde ellos podían cumplirla. La ley tenía que ser cumplida no solamente externamente, sino internamente. Por eso es que Jesús no les dice, la ley dice no cometerás adulterio, pero aquel que codicia a la mujer de su prójimo ya adulteró en su corazón. Entonces, la exigencia de la ley no solamente era externa, sino que era también, ¿qué cosa? Interna. Los judíos habían rebajado esa ley al punto de que ellos decían, esto sí se puede cumplir, pero la exigencia misma de la ley era mucho más que un hecho externo, era algo también interno. Entonces, este joven no podía, ¿qué cosa? Cumplir mediante sus propios esfuerzos la ley. El que se presumía de guardar la ley, lo estaba quebrantando. Entonces, todo aquel que se presume de cumplir o guardar la ley, lo único que va a hacer es quebrantar la ley. Este joven vino con la ley, y Jesús, ¿qué hace? Le da la ley, también le da. Cosa distinta sucede en un capítulo posterior, porque el capítulo 18 de Lucas está hablando de este joven rico. El capítulo 19 habla de Zaqueo. Amén. ¿De qué habla el capítulo
19, de Zaqueo. Este hombre era un hombre recaudador de impuestos. Este era un hombre corrupto, un hombre que tenía tacha, la sociedad misma lo había ya había observado que no era un buen hombre. Y cuando Jesús entró a Jericó, se llama Jericó, como era tan pequeño Zaqueo y no podía llegar a donde estaba Jesús, se subió a un árbol y del árbol estaba tratando de escucharlo a él. Y cuando Jesús terminó de hablarle, de ministrarle a toda esta gente, pasó por donde estaba Zaqueo y le dijo: Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. Y Zaqueo se alegró, de que Jesús le dijera estas palabras. Y cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, cosa distinta que el joven rico fue, a donde estaba Jesús, pero aquí estamos viendo que Jesús va, a la casa de Zaqueo. Y estando en la casa de Zaqueo, Zaqueo empezó a escuchar a Jesús. Y lo que empezó a escuchar de Jesús no fue juicio, no fue condenación, porque Dios no vino, hermano, Él no ha venido a condenar al mundo. Dentro del corazón de Dios no está el condenar. Y le empezó a ministrar a Zaqueo. Y Zaqueo también experimentó una transformación, hermano, porque él vio que Jesús no había visto en él sus debilidades, no había visto en Zaqueo, no vio que él era un hombre pecador, que era un hombre corrupto. La gente estaba diciendo: está yéndose a la casa de ese hombre corrupto, ese hombre malo, es un hombre ratero. Ahí está yendo Jesús, pero Jesús no lo estaba descalificando a Zaqueo. Le dijo: Zaqueo, voy a tu casa. Vemos la bondad de Dios, que Dios no está aquí juzgando a los hombres, hermano. Jesús no vino para juzgar a los hombres. Jesús mismo dijo: el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús ha venido, para darnos vida. Él no ha venido para poner juicio sobre nosotros. Y cuando tiene su encuentro con Zaqueo, a Zaqueo no le dijo: mira, tienes estas debilidades, eres un hombre corrupto, desacreditado socialmente, y tú tienes que corregir eso. Jesús no le habló acerca de eso, le habló del amor de Dios. Tanto así fue impresionado este hombre que inmediatamente lo primero que hizo dijo: Señor, si voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguno le he defraudado, le voy a devolver cuadruplicado. Mire, cuando una persona es tocada por la gracia de Dios, porque Jesús es la gracia, Jesús no es la ley. Amén. Amén. Porque Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo que hizo este hombre, Zaqueo, vio el amor de Dios, que no lo estaba a él calificando, que no lo estaba a él desacreditando, que Dios no estaba viendo en él debilidades, sino que le estaba mostrando su amor. Cuando alguien es tocado por el amor de Dios, devuelve, es recíproco a ese amor de Dios con amor también. Amén. Cuando alguien es tocado por el amor de Dios, por eso es que Juan dice
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan también dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice Juan 4:10 y 4:17. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si Zaqueo le expresó su amor a Jesús. ¿Cómo? Sacó la billetera y empezó a dar. Le empezó a dar. Amén. Le empezó a dar a quién? Jesús. Mire que el joven rico sucede lo contrario. Le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y siguen. Y este joven rico se fue triste porque él amaba todavía qué cosa, sus riquezas. Se fue triste. Qué diferente es cuando alguien, la gracia de Dios abre el corazón de los hombres. Amén. Los hombres empiezan, ¿qué cosa? Cuando empiezan, el hombre empieza realmente a entender el amor de Dios, la bondad de Dios. Eso produce en él, ¿qué cosa? Un verdadero arrepentimiento. Amén. Cuando el hombre es tocado por ese amor de Dios, conoce realmente cuán grande es el amor de Dios. Como en respuesta a eso se produce, ¿qué cosa? Un verdadero arrepentimiento. Jesús no le estaba pidiendo esas cosas a Zaqueo, hermano, pero Zaqueo entendió realmente la dimensión, la grandeza de ese amor de Dios, que en el acto empezó a desprenderse, en el acto empezó a dar, hermano. No fue una acción de que él sintió lástima por los pobres, fue tocado por el mismo amor de Dios. Y el amor de Dios solamente puede hacer esa transformación. Amén. La bondad de Dios puede hacer que los hombres pues se arrepienten, que cambien su manera de pensar, que cambien de opinión. Es solamente, y si cambian sus creencias, sus opiniones, cambiarán qué cosas, sus actos. Y cambió los actos de Zaqueo. Sí, cambiaron los actos de Zaqueo, porque Zaqueo qué cosa entendió, la bondad de Dios. Amén. Cuando los hombres entienden la bondad de Dios, por eso es que hay muchos que están predicando juicio de Dios, condenación, Dios te va a castigar, Dios te va a enviar al infierno, y no, eso no es bíblico. Dice que la benignidad de Dios nos guía ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Es solamente la bondad de Dios la que nos puede guiar ¿a dónde? Al arrepentimiento, hermano. No es el juicio de Dios, no es el temor. Y yo tuve una pastoral que me decía, horrenda cosa es caer en manos del Dios. Yo tenía temor de ese Dios, ¿no? Yo pensaba que Dios era mi juez, pero Dios no es nuestro juez. Amén. Dios es nuestro Padre. Amén. Él es nuestro Padre. El juicio cayó ¿dónde? Sobre su Hijo Jesucristo. Todo el juicio de Dios vino sobre Jesucristo, sobre su Hijo Jesucristo. Ahora ya no hay juicio de Dios para nosotros, hermano. Amén. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Si tú eres hijo de Dios, ya no hay condenación para ti. Eso debe alegrarnos. Amén. Nos debe alegrar. Yo creo que Zaqueo se alegró de eso. La ley a este joven rico
hizo de que él pueda presumir, sentirse orgulloso de su capacidad por cumplir la ley. Pero nosotros, ¿saben qué, hermanos? Nosotros no presumimos de nuestra capacidad por cumplir la ley, porque nadie podía cumplir ¿qué cosa? La ley. Ningún hombre del Antiguo Testamento cumplió la exigencia de la ley. Ningún hombre pudo cumplir toda la exigencia de la ley, porque era cumplir toda la ley, no una parte de la ley. Amén. Santiago dice que se tenía que cumplir toda la ley, hermano. No era una parte de la ley. Entonces este joven rico pensó que ya cumpliendo algunos mandamientos él ya se sentía confiado en sí mismo. Pero nosotros no confiamos, nuestra confianza no está en nuestra capacidad, nuestra confianza está en el Señor Jesús. Mire que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15:10, decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, para conmigo. O sea, la gracia de Dios no ha sido infructuosa, no fue con la vida de Pablo, no fue infructuosa. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, que todos los discípulos de Jesús que habían estado con Jesús. Pablo trabajó mucho más que todos ellos. Pero dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Era la gracia de Dios la que se movía en la vida de Pablo. Amén. No era la capacidad de Pablo. No fue Pablo, no, en sus fuerzas jamás hubiese podido predicar desde Jerusalén hasta Ilírico, ¿no? Fue Pablo, si fue usado grandemente por Dios, fue por su gracia. La gracia le dio a este hombre la capacidad, le dio no solamente la capacidad, sino también le dio el conocimiento de la voluntad de Dios y la capacidad para poderlo hacer. En la religión se centra en tu capacidad, en lo que tú puedes hacer, pero Pablo está diciendo, no es con mi capacidad, es con el poder de Dios. Eso es la gracia, es descansar en la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, haciendo, poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios empieza a obrar en nosotros, pero no con nuestras fuerzas, es las fuerzas de Él. Amén. Es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, que hace ¿qué cosa? Que vivamos una vida incluso piadosa, que hace que podamos ministrar a Dios, que hace que nosotros le podamos servir a Dios, que hace que nosotros le podamos amar a Dios. Es solamente la acción o el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Amén. Amén. Entonces es la bondad de Dios la que nos conduce, ¿qué cosa? Al arrepentimiento. No es al contrario, no es el arrepentimiento lo que nos lleva a hacer cosas, ¿qué cosa? Buenas. Es la bondad de Dios. Cuando conocemos la bondad de Dios, Dios ahí se mueve, hermano. Dios obrando ahí, dirigiendo tu vida.